Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos sobre los 30 años de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Para ello, contamos con la presencia de su presidente actual, el doctor Juan Montaves, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Granada, donde desde 1996 es catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, así como director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la misma universidad. También fue secretario ejecutivo de la Universidad Euroárabe, Fundación Euroárabe de Altos Estudios, y es autor y coautor de varios libros, entre los que podemos destacar La prensa del Estado durante la transición política española, El sistema electoral a debate, 20 años de rendimientos del sistema electoral español, 1977-1997, Gobierno y política en España, Los sistemas de voto preferencial, un estudio de 16 democracias, reflexiones sobre el sistema electoral español, Sistemas electorales en España, caracterización, efectos, rendimientos y propuestas de reforma, las elecciones generales de 1915 y 2016 y la obra Las elecciones autonómicas 2017 y 2019, así como el sistema político de la Unión Europea. Profesor Montaves, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me ofrece a ti personalmente, profesor Anselmo Flores, y en este programa de Conversaciones con Perspectiva quiero antes que nada saludar a todos los seguidores por vídeo, por radio, que este programa en YouTube tiene, tanto en México, en el país hermano y querido con el que la asociación tiene unas relaciones especiales, así como con el resto de países, de colegas politólogos y politólogas que siguen tu programa en el resto, digamos, de universidades de todo el sur, de todo Sudamérica. Qué amable, profesor. Pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar, profesor Montave. Y quiero iniciar este diálogo con una pregunta que considero que es básica para el público que nos va a ver y escuchar. Eh, ¿Cuándo y por qué nace la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración? Es decir, ¿en qué contexto y a qué responde su surgimiento? El nacimiento de la ECPA, con el acrónimo que designamos en España e internacionalmente a la asociación, tiene su origen formal, legal, en 1992, hace ahora ya 33 años, pero bueno, el desarrollo de los años, la formalización, el primer congreso se produce en el año 1994 y hasta el momento, en estos 33 años, 31 años que venimos desarrollando la actividad institucional, la ciencia política española no ha hecho otra cosa que subirse a los hombros de los gigantes que nos han precedido en la disciplina del derecho político en España, en el estudio de la política, en sus distintas vertientes, tanto estrictamente politológica como sociológica, como jurídica, por citar las dos influencias más sobresalientes, aunque hay otras, que vienen pues asentadas desde el siglo XIX en España, ¿no? Desde Santa María de Paredes y otros autores del siglo XIX, el derecho político, que era la denominación con la que se trazaba este campo de estudio, pues ha estado presente en España. Formalmente, la primera institución que lo recoge es en los años 40 del pasado siglo, el Centro de Estudios Políticos, luego denominado Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que en un lugar próximo al Senado español, pues tiene su sede física,
pues desde los años 1940 hasta la fecha. Ahí se desarrolla, digamos, en una vecindad con el derecho, los estudios de politología, donde también de sociología política, donde profesores como Maraval en el campo, José Antonio Maraval en el campo de la historia política, el profesor Murillo Ferrol en la sociología política, numerosos profesores desde el campo del derecho, pues vinieron realizando sus trabajos que asentaron los estudios de la politología española. Me gustaría resaltar el impulso que tuvo el profesor Murillo Ferrol en los inicios de la ciencia política española, al incorporar al estudio politológico español todas las tendencias del funcionalismo que estaban dando asentamiento a la ciencia política en los Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado, que el magnífico libro Estudios de Sociología Política aparece ya recogido. Por tanto, es un pasado fortalecido, y lo que hemos hecho en darle el reconocimiento en esta asociación es una asociación politológica específica que desde el año 92, digamos, vela por impulsar los estudios académicos, darle juego en el campo universitario, y también, aunque no son los colegios profesionales más los que tienen esa función, reconocer, digamos, en la vida académica y también profesional española el lugar de la politología, cosa que en estos últimos 30 años viene realizando la Asociación Española de Ciencia Política. Claro. Profesor Montaves, y en su opinión, ¿cuáles serían los momentos o hitos más relevantes en ese proceso de institucionalización de la ECPA? La ECPA, como le digo, tiene su impulso en 1992. Yo creo que los congresos que comenzamos en el año 1994, el primer congreso en Bilbao, y los que han sucedido posteriormente hasta el 18 congreso que se celebró en Burgos el verano pasado, en el 2024, bueno, pues ha asentado una comunidad de en torno a unas 1.000 personas. La asociación cuenta con unos 600 personas inscritos, profesores, profesionales de la investigación, también en el campo profesional, pero fundamentalmente académicos e investigadores. Es una asociación de investigación, no es formalmente una asociación profesional. Ahí está el Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de ámbito estatal, que recoge esa virtud. Nosotros, en el campo, digamos, de la investigación y la ciencia política, han sido los congresos dos instrumentos fundamentalmente. Los congresos, los 18 congresos, como le decía, hasta ahora realizados, y en segundo lugar, yo creo que la Revista Española de Ciencia Política y de la Administración, con los casi 70 números publicados desde que en 1999 apareciera el primer número, ahora acaba de publicarse el número 67 con carácter abierto, el cual puede ser consultado en la página web de AECPA, aecpa.es, pues son más cerca de las 400 aportaciones las que investigadores, politólogos españoles, extranjeros, españoles y españolas, la cuestión de género es una cuestión importante y de presencia mayoritaria ahora mismo en la asociación, pero también ha recogido, digamos, los impulsos, digamos, de proyección de la ciencia política sudamericana, la ciencia política hispanoamericana, donde numerosos colegas presentan al Consejo Editorial sus trabajos y son publicados formando un importante apartado de los trabajos realizados, ¿no? Y este evento, la revista, digamos, ha sido y es en este momento, entendemos, considerada en JCR, considerada en las primeras referencias de evaluación como una revista ya asentada, afortunadamente,
y la que tenemos especial interés en él. Ahora está en una distribución electrónica, no tiene una base en papel, es de acceso gratuito y tiene una difusión importante. Hemos iniciado los números monográficos de la revista, aparte de los números ordinales de, digamos, misceláneos de distintos campos de la ciencia política contemporánea, pero se ha iniciado, digamos, también desde hace 4 años los números monográficos poniendo o centrando su atención en los principales issues, en las principales cuestiones de interés para la ciencia política contemporánea. Muy bien. Profesor Montaves, para los colegas de otras asociaciones o de ciencia política como Chile, Uruguay, la de Argentina, eh, toda institución como es la ECPA tiene un impacto en el desarrollo de la disciplina. Yo le quiero preguntar, en su opinión, ¿qué cambios ha experimentado la disciplina de la ciencia política en España desde, en términos de enfoque teórico y metodológico, desde la creación de la AECPA? La ECPA lo que ha hecho, digamos, como sociedad de investigación, de estudio, como asociación, es, digamos, recoger los impulsos, los anhelos que los investigadores e investigadoras en ciencia política tienen. La ciencia política en estos 30 años, digamos, se ha resentido de innovaciones relevantes, de innovaciones determinantes, tanto desde la perspectiva metodológica como desde la perspectiva de los instrumentos y herramientas para el análisis. Los issues de atención, digamos, de prioridad, bueno, pues han estado marcados en algunas ocasiones por, digamos, las corrientes que desde transatlánticas, que desde la América del Norte y la América del Sur no han llegado a España, y también las que nos han llegado desde otros rincones del mundo actual. Sin embargo, digamos, la asociación como tal lo que ha hecho ha sido ofrecer las herramientas fundamentalmente de divulgación en esos dos instrumentos que he señalado, los congresos académicos bianuales, la revista, digamos, como instrumento de proyección, así como los workshops, los seminarios que venimos realizando a través de los grupos permanentes de trabajo que la asociación dispone. La Asociación Española de Ciencia Política dispone de 10 grupos permanentes de trabajo, desde la teoría política, el comportamiento político, perdón, a otros campos de políticas públicas que están presentes que tienen, digamos, la posibilidad de mantener grupos que concurren a los congresos y además el año precisamente que no realizamos el congreso, realizan la posibilidad de tener un seminario amparado por la Asociación Española, donde aquí con un número más reducido de asistentes, de participantes, en torno a los 50, 60 participantes, pues presentan sus trabajos. Uno de los últimos que hemos tenido precisamente ha sido el de género y política. El grupo de trabajo permanente de género y política pues tuvo un seminario, un encuentro en octubre del año pasado y este va a aparecer ahora en un libro monográfico sobre género y política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Para los próximos meses, para el mes de octubre, finales de octubre, tiene prevista la celebración de un workshop, de un seminario, el grupo de políticas públicas que se reunirá en Valencia y en principio pensamos que en torno a las 70 investigadoras, 70 investigadores presentarán, digamos, sus trabajos sobre, en este año intercongresual, sobre el campo de las políticas públicas. El otro grupo, por cierto, se reunió en Deusto, cerca de Bilbao, en Bilbao, en la reunión de octubre del año pasado.
y así se están formalizando. Ahora hemos recibido en estos días una solicitud para formalizar la constitución del Grupo Permanente de Trabajo sobre Estudios Políticos Europeos, ¿no? Por profesores que están a caballo en un campo de las relaciones internacionales y que quieren poner el objeto en su centro de trabajo en relación con los instrumentos, con el ámbito europeo para el desarrollo de los análisis politológicos en nuestro país. ¿Mm? Y permítame decirle al público que nos va a ver y escuchar que todo esto que nos está compartiendo el profesor Montaves, pueden ustedes leerlo de manera más pormenorizada en el libro que el profesor Montaves coordinó con motivo del aniversario de la ECPA. Ahí podrán encontrar prácticamente estas preguntas que le estoy haciendo al profesor Montaves y sí yo lo tengo en PDF, está muy interesante. Por favor, en verdad, léanlo, tiene temas, tiene una bibliografía la más reciente y la más relevante en cada uno de los campos que el profesor Montaves nos compartió. Cierto, ¿verdad, profesor? Es cierto, gracias por la referencia. Y cuando nos acercábamos a estos 30 años, pensamos en la junta directiva actual, qué forma podíamos tener digamos, de hacer público nuestra satisfacción, nuestro orgullo por los 30 años de trabajo. Y la mejor forma que tenemos los académicos, pues posiblemente sea con la elaboración de un trabajo académico. De forma que nos pusimos en contacto con los grupos de trabajo permanentes, los 10 grupos que señalo, los anteriores presidentes de la Asociación Española de Ciencia Política, así como los impulsores de la revista, en donde efectivamente en ese trabajo, como señalaba el doctor Flores, se puede descargar gratis de la página de la Asociación Española de Ciencia Política, también en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se puede descargar e incluso solicitar, digamos, la adquisición del mismo si lo quieren a un precio económico. No tenemos ninguna rentabilidad. La rentabilidad es la rentabilidad académica de poner de manifiesto el trabajo que los 10 presidentes que ha habido de la asociación, las más de 100 personas vinculadas desde los años 90 institucionalmente en la asociación han hecho, y el esfuerzo de quedar ahí retratado cuál era la situación de la ciencia política en cada uno de los momentos. ¿Qué llevó? Antes me preguntaba usted por qué momento puede haber. Yo creo que hubo un momento también, la celebración del Congreso de la IPSA en España en el año 2012, pues de la International Political Science Association, reunió, digamos, en España, pues la mayor cifra de politólogos y politólogas que hasta ese momento se habían reunido en los congresos mundiales, y bueno, supuso un impulso que tuvo un reconocimiento, incluso pues en los últimos congresos de la IPSA, en las que he estado en Buenos Aires hace unos meses, el próximo que será en Seúl, aún se recuerda, digamos, y me felicitan en la parte que me toca como actual presidente, no como organizador de aquel congreso, la reunión que tuvimos por suerte. Y luego con una presencia del español extraordinaria. Yo creo que la comunidad hispanohablante, castellanohablante en el mundo, pues es la segunda lengua en el mundo. Es una lengua que unimos las dos partes del Atlántico como, digamos, contingente fundamental. Reúne un impulso a la ciencia política que creo que hay que impulsar y que hay que proteger y que hay que cuidar. Es importante, obviamente, tener otros instrumentos, otras herramientas en la lengua, bien sea el inglés, bien sea el francés, bien sea el alemán, bien sea cualquier otra lengua para la investigación, para el desarrollo, pero debemos de hacer un esfuerzo por utilizar nuestra lengua nativa, que nos une a una comunidad numerosa y a una comunidad muy eficiente y muy eficaz en el trabajo en la ciencia política en castellano o en español. Claro. Permítame nuevamente decirle a nuestro público que nos va a ver y escuchar que la obra
Es lo mejor de los politólogos españoles escriben esta obra y se las recomiendo ampliamente. Y una pregunta, profesor Montalves, ¿la portada hace referencia al nuevo emblema de la ECPA? Sí, la portada recoge de forma, digamos, indirecta esas pequeñas estrellas, es la circunferencia que recoge, digamos, el carácter global de la sociedad española en los distintos colores que son el pluralismo que existe en las concepciones políticas, también en los componentes lingüísticos de todo tipo que nos unen y que pueden, digamos, al contrario de ser una barrera, ser un instrumento para fortalecer, digamos, el conocimiento común en la ciencia política y en lo que la ciencia política española puede aportar digamos, al conocimiento global. Desde la experiencia singular, pero también, si me permite la expresión, viendo lo que ocurre en el entorno. Difícilmente sin una visión comparativa, podemos tener, digamos, una verdadera dimensión de los acontecimientos políticos que ocurren en nuestro entorno más cercano. Y esa es la visión de la ICPA. Primero, conocer lo que desde los fenómenos de poder, los fenómenos de institucionalización del poder en la política existe en nuestro contexto más cercano, pero al mismo tiempo tener un conocimiento de lo que está ocurriendo en el ámbito más próximo o más lejano para ver, digamos, qué elementos comunes, qué elementos. Y en un momento tan definitivo, tan definitivo en el sentido, digamos, de trascendente como el que tenemos oportunidad de estar viviendo en estos momentos, tanto por los avances tecnológicos, antes hablamos de las nuevas herramientas en el conocimiento de los estudios políticos, donde el conocimiento general estamos siendo testigos digamos, del desarrollo, de la aparición y desarrollo de instrumentos como la inteligencia artificial, que indudablemente están cambiando y van a cambiar nuestro procedimiento, nuestro ordo procedendi a la hora de acercarnos a realidades que sitúan en un espacio distinto el tiempo y también, valga la redundancia, el espacio. La inteligencia artificial nos abre a un campo novedoso y creo que todos, con independencia de cada una de las pequeñas flechas que aparecen en el logo de la ECPA, debemos de hacer ese esfuerzo por conocer. Que no se convierta en un obstáculo la inteligencia artificial, sino que sea un instrumento, o al menos esa es la pretensión que personalmente comparto, que sea un instrumento que nos ayude, digamos, a conocer en mayor profundidad la cantidad, digamos, de elementos que interfieren, bueno, sea una perspectiva cibernética, sea una perspectiva sistémica, la que queramos, los elementos, la inteligencia artificial puede ser un elemento auxiliar siempre, no se puede convertir en el sujeto de la investigación. Somos los investigadores, somos las investigadoras que realizamos el campo, pero tenemos un instrumento ahí que debemos de usarlo adecuadamente. Esa es una de las grandes, digamos, y si me permite, Anselmo, sí querría también llamar el compromiso cívico, el compromiso ético con el contexto de organización. Las amenazas que en este momento tiene las organizaciones políticas, la libertad, el mantenimiento de la libertad, yo creo que va unido también determinados valores al desarrollo de esta ciencia, la ciencia política. Sin digamos, el soporte en la libre pensamiento, sin el soporte, digamos, en el rigor y concernimiento. Decía David Easton que la ciencia política en los años 50 tenía, digamos, el reto del rigor y el concernimiento, rigor metodológico, rigor científico con las nuevas herramientas. Y las amenazas son nuevas. No son nuevas históricamente en la humanidad, pero tenemos amenazas. La evolución, digamos, de todos los índices de la democracia, lo vemos que hay un deterioro progresivo. Y de ahí que una asociación, con la modestia que la Asociación Española de Ciencia Política puede hacerlo, pero seguro que junto a la mexicana, junto a la
perdón, junto a la argentina, junto a la italiana, junto a otras, toda la comunidad científica global, tenemos que hacer una llamada de concernimiento y rigor, concernimiento en un marco de libertad y respeto de los derechos tradicionales. Caray, profesor Montavet, se me adelantaba a dos preguntas que tenía yo que formularle. Esta de cuál es el impacto, bueno, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en lo público y lo político, cómo pensaba responder la ECPA a ese reto como asociación. Y la segunda era cuáles son los retos principales, en su opinión, que enfrenta la ECPA en este contexto actual de populismos, de democracia. Yo creo que las amenazas en las que, digamos, en estos, no últimos 2 años, no desde las últimas elecciones que en los Estados Unidos hemos tenido la posibilidad de seguir, que con un resultado democrático, pues, digamos, ponen a disposición del país posiblemente con mayor referencia también en la ciencia política, ¿no? Pero con mayor potencial económico, pues una visión de los derechos que atentan contra las concepciones clásicas de ejercicio de la libertad y de los derechos humanos, sencillamente, ¿no? Por otro lado, los conflictos que estamos viendo y que a los politólogos no debemos de observar con una neutralidad. Digo, pues no debemos observar, debemos de tratarlos científicamente de una forma neutra, pero no podemos observarlos con neutralidad el que las decenas de miles de personas que están muriendo, que han muerto en los últimos años y medio en Palestina, en el conflicto entre Israel y Palestina, el conflicto en Ucrania, por citar dos ahora mismo, ha habido otros, pero estos ponen de manifiesto también la tensión, digamos, entre las libertades tradicionales, y no significa que una de las partes sea de estos conflictos, podríamos mencionar otros muchos, ¿no? Que una de las partes sea la que defiende las libertades y la otra la que las atenta, pero estamos en una situación en la que hay en cuestión valores que creíamos asentados en las sociedades democráticas. Estos valores, digamos, pueden verse atenazados por determinadas corrientes de pensamiento, y nosotros como politólogos tenemos la obligación, digamos, de analizar primero el respeto a determinados valores logrados en los momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hace menos de 100 años, hace 75 años, pero también el desarrollo que ha habido en el conjunto de las sociedades. Y estos dos supuestos nos ponen sobre la mesa conflictos que afectan. Eso, desde luego, no debe condicionar nuestro estudio, el estudio de los politólogos y politólogas en el campo, digamos, del comportamiento político, del campo de las instituciones. Pero, ojo, algo que engloba el conjunto es la administración del poder en las sociedades, que eso nos afecta a los politólogos. Y ese estudio del poder debe estar, digamos, marcado por los principios de libertad y derechos consolidados, como digo, en los últimos años. Esa es la percepción, digamos, como demócrata y como persona responsable de las declaraciones generales de los derechos humanos. Profesor Montavés otra vez se volvió a adelantar a lo que le quería preguntar de cuál es el papel de los politólogos, de los como catedráticos, investigadores en este contexto, porque parece ser, profesor, que algunos politólogos se montan también como publicistas de esta polarización, y en lugar de contribuir con sus estudios o escritos a la mesura, lo que hacen es también llevar a sus lectores a los extremos. Sí, el tema de la polarización, digamos, no es algo novedoso. La denominación, digamos, los politólogos tradicionalmente no disponemos de un lenguaje propio. La polarización, digamos, la hemos llevado del mundo coloquial al campo científico los politólogos, y hemos establecido, estudiado y analizado, como el doctor Crespo hacía unos días aquí o unos meses, en este mismo programa, establecía, digamos, las líneas en las que la polarización afectiva, la polarización ideológica
Siempre ha habido, digamos, situaciones, siempre digo, en la política contemporánea de los últimos 200 años, ha habido situaciones de polarización, de enfrentamiento. Lo que ocurre es que esa polarización, cuando se convierte en eje dinamizador de la política, alimenta posiblemente situaciones que no conllevan, digamos, a una convivencia en paz, una convivencia en libertad de todos los ciudadanos. Eso, digamos, es uno de los campos que tenemos los politólogos como obligación también. No somos salvaguarda de nadie, somos en todo caso, o creo que la posición del politólogo debe ser, digamos, la de el descriptor, el enunciador de lo que está ocurriendo y las consecuencias que pueden tener para bien o para mal determinadas posiciones. No debemos de convertirnos en alarmistas ni salvaguardas de nada. Sí, al menos en describir la realidad de lo que estamos aconteciendo y estamos viviendo en este mundo contemporáneo. Hay una maldición china que dice algo así como: ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Desde luego, la generación de los que ahora andamos ya por la década de los 60, la década digo en años, ¿no? Pues hemos tenido oportunidad de vivir avances y conflictos y también acuerdos que posiblemente ninguna generación anterior la ha tenido. En este momento, digamos, en que nos puede llegar el pesimismo, es el momento en el que mayor número, digamos, de ciudadanos viven en libertad. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos ciudadanos en cualquiera de los 5 continentes, o sumando los 5 continentes, mejor dicho, que hayan vivido en libertad para expresar su preferencia, digamos, de quién gobierna, de cómo gobierna, para quiénes gobiernan. Eso es un avance que tenemos que tener presente. Y, digamos, como politólogos tenemos que dejar constancia de él y al mismo tiempo describir lo que podemos encontrar disperso por otros campos del conocimiento, desde la filosofía, desde la sociología. Nosotros el poder es fundamentalmente lo que nos atañe. Y decía en este campo un científico social, no exactamente politólogo, pero podríamos llamarle politólogo también, Ralph Dahrendorf, decía en los años 60 que la casa de la democracia está abierta para todos. Y hay que, digamos, situar la casa de la democracia con la puerta principal, con el gran dintel, donde al mismo tiempo veamos cuáles son, digamos, nuestros principales defectos y cómo debemos. No debemos de dejar que por la puerta de servicio, por la puerta oculta, entren, digamos, todos aquellos elementos que consideramos que pueden poner en cuestión, que pueden poner, digamos, la estabilidad de la propia casa de la democracia. Los elementos, digamos, más débiles deben estar puestos en primera línea, en el dintel de la puerta de la democracia. Ojo, esto nos atenaza, ojo, esto es peligroso. Y de esa forma podemos seguir construyendo esa casa que, en definitiva, no se acabaría nunca, ese edificio. El edificio de la democracia se construye cada día, pero siendo conscientes de cuáles son sus elementos positivos y sus elementos negativos. Y Ralph Dahrendorf ya lo anunciaba hace más de medio siglo. Qué sugerentes reflexiones, profesor Montaves, y a mí solo me resta decir, fue un placer haber conversado con el doctor Juan Montaves, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, AECPA. Una vez más, profesor Montaves, gracias por haber dado su tiempo, haber compartido sus valiosas reflexiones con nosotros. Hasta la próxima, profesor. Las gracias a ustedes, doctor Flores. Muchas Buena gracias. tarde.